Nadie se sentaba junto a Lyra. En el enorme salón de la Academia Galáctica, los estudiantes llegaban en grupos ruidosos, ocupando los asientos con energía desbordante. La luz artificial reflejaba los metales brillantes de la sala, y cada banco parecía estar diseñado para resaltar la uniformidad. Todos se acomodaban en filas perfectamente alineadas, murmurando y riendo entre ellos, mientras un vacío inexplicable se extendía alrededor de Lyra. Su lugar estaba libre, y nadie se acercaba. La princesa alienígena parecía completamente sola. Su cabello plateado caía como un río de luz líquida sobre sus hombros, y sus ojos, también plateados, reflejaban un brillo inquietante. Desde que nació, su energía no había podido controlarse con consistencia. A veces vibraba en calma, casi imperceptible, pero otras veces estallaba, como un sol atrapado en un cuerpo joven. Para su pueblo, esa inestabilidad la convertía en un peligro, un error que debía mantenerse apartado. Lyra observaba el salón con una mezcla de resignación y curiosidad contenida. No le gustaba estar sola, pero sabía que su presencia generaba miedo. Cada mirada que pasaba por su figura estaba cargada de repulsión o lástima, y ella se acostumbraba a esquivar esos juicios silenciosos. En su interior, un nudo de soledad se tensaba cada vez que alguien se sentaba cerca de otros, siempre dejando su asiento vacío. Cuando Mateo entró al salón, todo cambió. Era un humano que había llegado de un planeta periférico, conocido por su audacia y por no pertenecer a ninguna de las familias poderosas de la academia. Caminó entre los grupos de estudiantes, sin prisas, con una confianza silenciosa que parecía cortar el aire. Observó el vacío alrededor de Lyra, y en lugar de dudar, se dirigió directamente hacia ella. Se sentó en el banco vacío a su lado, sin pedir permiso, sin miradas de aprobación ni reproche. Solo la serenidad de alguien que no conocía el miedo. Lyra levantó la cabeza lentamente, con los ojos fijos en él, sorprendida de que alguien hubiera desafiado el protocolo no escrito del salón. Durante un instante, el silencio fue absoluto, como si la habitación contuviera la respiración de todos los presentes. ¿Sabes quién soy?, preguntó Lyra, con la voz apenas audible, temblando de miedo por lo que podría suceder. Mateo inclinó ligeramente la cabeza y sonrió. Sí. Y aún así, este asiento estaba libre. Lyra sintió un estremecimiento en el pecho, una sensación que no recordaba haber tenido. Por primera vez en años, alguien no la juzgaba por su energía inestable, por su biología diferente, por lo que todos llamaban su defecto. La seguridad de Mateo no era solo confianza, era un desafío silencioso al miedo que la rodeaba. A su alrededor, los estudiantes susurraban con más fuerza, pero ninguno se atrevía a interrumpir. Algunos miraban con incredulidad, otros con curiosidad, y unos pocos con una envidia apenas disimulada. El simple acto de sentarse de Mateo había roto la barrera invisible que mantenía a Lyra aislada. No entiendo por qué alguien como tú se sentaría junto a mí, susurró Lyra, con un hilo de voz que apenas sostenía el temblor de su corazón. No me siento junto a ti por lo que eres o lo que no eres, respondió Mateo con calma. Me siento junto a ti porque estás aquí y este asiento estaba libre. La frase resonó en Lyra más fuerte que cualquier advertencia, más fuerte que los murmullos a su alrededor. Por primera vez, se permitió sentir algo parecido a esperanza. Su corazón latiendo a un ritmo que no conocía, la sensación de que alguien podía comprenderla sin necesidad de palabras, sin miedo. A medida que el aula comenzaba la lección, Lyra notó que Mateo no solo permanecía a su lado, sino que miraba al frente con atención, ignorando los juicios que la mayoría de los estudiantes proyectaba hacia ella. La sensación de vulnerabilidad que la había acompañado toda su vida empezó a mezclarse con algo nuevo, seguridad, curiosidad y una chispa de emoción que no podía nombrar. Por primera vez, el vacío alrededor de Lyra no se sentía tan pesado. Por primera vez, no estaba sola. Desde el momento en que Mateo se sentó junto a Lyra, los rumores comenzaron a extenderse por toda la academia. No tardaron en llenar los pasillos, las salas de entrenamiento y los dormitorios. Algunos decían que Mateo estaba loco por acercarse a la princesa defectuosa. Otros afirmaban que su energía inestable podía lastimarlo con solo tocarlo, que incluso podría matarlo sin intención. Sin embargo, ninguno de esos rumores parecía afectar al humano que ahora caminaba a su lado con naturalidad. Los días siguientes, Lyra notó algo que no esperaba: Mateo no se apartaba. Mientras los demás estudiantes la evitaban, él buscaba su compañía, caminaba junto a ella y respondía con calma a las miradas de desprecio. Su presencia le daba un extraño alivio, aunque también despertaba miedo. Sabía que acercarse demasiado podía ser peligroso. Su energía, a veces descontrolada, la hacía impredecible,
incluso para quienes la conocían bien. Durante las caminatas por los largos corredores de la academia, Mateo le hablaba de todo y de nada. Contaba historias sobre su planeta, sus costumbres y sus sueños. Lyra lo escuchaba con atención, sorprendida de lo fácil que resultaba confiar en él. Cada palabra, cada gesto de paciencia, hacía que su tensión disminuyera. Por primera vez sentía que no era una amenaza, sino alguien digno de afecto. Sin embargo, no todo era tranquilidad. La atención del Consejo Galáctico, encargado de supervisar a los estudiantes de sangre real, era constante. Sus miembros observaban cada interacción, tomando notas sobre cualquier signo de descontrol energético. Lyra sentía la presión de esas miradas incluso cuando Mateo estaba a su lado. Cada movimiento debía ser calculado, cada respiración contenida. Aún así, con él cerca, su energía parecía más estable, como si su sola presencia actuara como un ancla. Una tarde, mientras caminaban hacia la sala de prácticas, Lyra se detuvo abruptamente. Su respiración se volvió irregular, y pequeñas chispas de luz azul comenzaron a escapar de sus manos. Mateo la observó con calma, sin retroceder. Debemos practicar control, dijo con suavidad. Pero no debes temer hacerlo frente a mí. Lyra bajó la mirada. Sus dedos brillaban con un resplandor inquietante. No quiero lastimarte, murmuró. No sé si puedo contenerlo. Mateo le sostuvo la mano, la suya cálida y firme. Entonces no lo hagas sola. No estoy aquí para huir, sino para quedarme contigo. El contacto provocó un extraño efecto. La energía que comenzaba a desbordarse se calmó apenas un poco, y Lyra pudo respirar con más facilidad. Sentía que su cuerpo, acostumbrado a la soledad y la desconfianza, estaba aprendiendo a confiar. No solo en ella misma, sino en alguien más. Los murmullos del pasillo se intensificaban, pero ninguno de los estudiantes se atrevió a interrumpirlos. Algunos observaban con asombro, otros con incredulidad. Lyra notó que por primera vez no era la figura de miedo que todos evitaban, sino un enigma que alguien había decidido descubrir. Esa noche, mientras la academia dormía y los pasillos quedaban vacíos, Mateo y Lyra se encontraban en la terraza de observación estelar. La luz de los planetas cercanos bañaba sus rostros con tonos azul y violeta. Lyra miraba el cielo, temblando un poco, consciente de que su energía podía reaccionar en cualquier momento. Si alguien nos ve así, dijo con voz baja, dirán que estás loco. Mateo sonrió, con esa calma que parecía imposible de quebrar. Si alguien nos ve así, que miren. No me importa lo que digan. Lyra respiró hondo, sintiendo que por primera vez no debía esconder su esencia. La presencia de Mateo no solo le daba seguridad, le daba fuerza. Algo en su interior comenzaba a cambiar, una chispa que no era miedo, sino posibilidad. Por primera vez en su vida, Lyra no estaba sola, y tampoco sentía que debía ser perfecta. El murmullo del miedo todavía flotaba en los pasillos, pero a su lado, Mateo demostraba que incluso lo que otros llamaban defecto podía convertirse en algo hermoso si alguien decidía quedarse. Era una mañana gris en la Academia Galáctica, con las luces artificiales reflejándose en los pasillos metálicos y los paneles de entrenamiento resonando con los pasos de los estudiantes. Lyra estaba en la sala de control energético, rodeada de dispositivos diseñados para medir y estabilizar su inusual biología. Había practicado cientos de veces la canalización de su energía, pero siempre existía el riesgo de que algo saliera mal. Mateo llegó con su paso tranquilo, observando cómo Lyra se preparaba. Su mirada era firme, pero contenía la preocupación que intentaba no mostrar. Hoy podemos intentar algo más avanzado, dijo ella con un hilo de voz. Solo un poco más. No hay prisa, respondió él. Pero si algo falla, estaré aquí. El corazón de Lyra latía rápido. Sabía que su energía podía ser inestable, y aún así, sentir a Mateo a su lado calmaba algo dentro de ella. Comenzó a concentrarse, respirando lentamente, mientras su energía azul empezaba a brillar en un halo alrededor de sus manos. Al principio todo fue bien. Su energía se movía en ondas suaves, como un río de luz que seguía el ritmo de su respiración. Mateo observaba, admirando la belleza y el peligro que coexistían en ella. De repente, un cambio. La luz azul se volvió más intensa, vibrando con fuerza y creando pequeñas chispas que saltaban hacia los dispositivos de control. Los monitores comenzaron a pitar con advertencias, y la temperatura de la sala subió. Lyra trató de contenerlo, pero la energía la envolvió, creciente, como un océano desbordado. «Lyra», gritó Mateo, acercándose rápidamente. Ella se apartó, pero su instinto la traicionó.
La energía salió de su control, rompiendo barreras, lanzando objetos por la sala, y empujando a los estudiantes de prácticas a los rincones con una fuerza invisible. Algunos se cubrieron, mientras los dispositivos chispeaban y fallaban ante la intensidad del fenómeno. La alarma de emergencia resonaba, y el miedo se mezclaba con la adrenalina. Mateo no dudó. Avanzó a través del campo de energía, sintiendo como su piel se erizaba y le quemaba la intensidad del aura de Lyra. Cada paso era peligroso, pero no retrocedió. La tomó con firmeza en un abrazo que desafiaba la física misma de su explosiva energía. «Mírame», gritó sobre el rugido de la alarma y el chisporroteo eléctrico. «Mírame, Lyra». Sus ojos plateados se encontraron con los de ella, y en ese instante, algo cambió. La energía vibrante pareció detenerse por un breve momento, como si necesitara su permiso para continuar. Lyra respiró profundamente, dejando que su conexión con Mateo se anclara, y poco a poco la luz que la rodeaba perdió intensidad, volviéndose más estable y menos destructiva. Cuando el polvo de la sala de entrenamiento comenzó a asentarse, los estudiantes y profesores observaban en silencio, sorprendidos y cautelosos. Nadie había visto nunca algo así, una princesa considerada peligrosa y defectuosa, controlando su poder gracias a la cercanía de un humano. Lyra cayó de rodillas, exhausta, y apenas podía sostener su respiración. Mateo se inclinó hacia ella, tomando sus manos entre las suyas, asegurándose de que estuviera bien. «No te hice daño», susurró. «¿Estás bien?». Ella lo miró, con los ojos brillantes de emoción y miedo, y por primera vez en su vida, no sintió que debía esconderse ni huir. Su energía había sido peligrosa, pero también había revelado algo, que podía confiar en alguien, que podía existir un vínculo que la ayudara a controlarse y a no sentirse sola. Aquel día no solo quedó marcado por la explosión de energía, sino por el despertar de algo más profundo entre ellos. Lyra empezó a comprender que el defecto que todos temían podría ser también la fuente de su fortaleza, y que Mateo no era solo un compañero de entrenamiento, sino la ancla que necesitaba para enfrentar su propia naturaleza. Al final de la jornada, mientras los estudiantes limpiaban y los dispositivos eran reparados, Lyra permaneció un momento junto a Mateo, observando el cielo artificial de la academia que se filtraba por las ventanas superiores. Por primera vez, una sensación de esperanza y cercanía reemplazaba al temor y la soledad que la habían acompañado toda su vida. El murmullo del miedo continuaba, pero esa vez no era lo único que existía. Había algo más, una promesa silenciosa de que no estaba sola, y que tal vez, solo tal vez, podía aprender a vivir con su energía en lugar de ser víctima de ella. Desde aquel incidente en la sala de control energético, la atención sobre Lyra se intensificó. El Consejo Galáctico, compuesto por los líderes más poderosos de las distintas colonias y casas reales, decidió que no podían ignorar la creciente fuerza de la princesa defectuosa. Sus miembros habían observado la explosión de energía a través de los sistemas de seguridad, y aunque nadie había resultado gravemente herido, comprendieron que su poder podía ser tanto una amenaza como una oportunidad. Mateo caminaba junto a Lyra por los pasillos de la academia, consciente de cada mirada que lo seguía. Los estudiantes todavía susurraban a su paso, algunos con miedo, otros con curiosidad, pero todos incapaces de comprender la relación que se estaba formando entre ellos. Lyra se mantenía rígida, respirando con cuidado, controlando cada impulso de su energía, como si la mera emoción pudiera desatar otra explosión. «No puedo quedarme callada», dijo ella en voz baja, mientras subían por las escaleras de observación. «Siento que me vigilan más que antes». «No es paranoia», respondió Mateo. «El consejo está preocupado. Ellos no entienden que controlar tu energía no significa que seas un peligro. Solo necesitan verlo por sí mismos». Lyra frunció el ceño, temerosa y al mismo tiempo irritada. La idea de que alguien quisiera limitarla, aislarla o manipularla le resultaba insoportable. Su energía vibraba bajo la piel, anticipando la tensión que sabía que se avecinaba. Esa tarde, en la sala de descanso de los estudiantes de sangre real, llegaron los emisarios del consejo. Sus uniformes metálicos brillaban bajo la luz, y sus ojos, fríos y calculadores, recorrían la sala hasta fijarse en Lyra. Se acercaron con pasos medidos, cada movimiento lleno de autoridad. «Princesa Lyra», dijo uno de ellos, su voz clara y firme. «Tu desempeño reciente ha sido observado. Hemos decidido que es necesario tomar medidas para garantizar la seguridad de todos». Lyra permaneció en silencio, su mirada fija en Mateo. Sentía la presión del lugar, el miedo de perder la libertad que comenzaba a disfrutar. Mateo le tomó la mano, apretándola suavemente, transmitiéndole fuerza sin palabras.
No permitiré que te rompan, susurró él. No importa lo que digan. El consejo continuó con sus instrucciones, sugiriendo entrenamientos estrictos, aislamiento supervisado y estudios detallados sobre la capacidad de su energía. Incluso insinuaron que, si fuera necesario, podrían implementar métodos más extremos para mantenerla bajo control. Cada palabra era como un filo que amenazaba con desgarrar la confianza que Lyra había empezado a construir. Esa noche, en la terraza de observación estelar, Lyra no podía dejar de pensar en lo que había sucedido. La ciudad de luces y metales que se extendía a sus pies parecía insignificante frente a la amenaza de perder su autonomía. Su respiración se aceleró, y pequeños destellos de energía comenzaron a escaparse de sus manos, temblando por la emoción contenida y la indignación. Si me rompen, dijo con voz temblorosa, no podré detenerlo. Mateo la sostuvo con firmeza, acercando sus rostros, sus respiraciones mezclándose. Entonces lucharé contigo. No contra ti. Su voz era suave, pero estaba cargada de determinación. El contacto físico hizo que la energía de Lyra vibrara de una manera distinta. Esta vez no era peligrosa, no era destructiva. Era un recordatorio de que no estaba sola, de que alguien podía compartir su carga, aunque el mundo entero la considerara un error. Por primera vez, comprendió que su poder no era solo un defecto. Era una fuerza que podía proteger, que podía salvar, y que podía ser manejada si tenía a alguien dispuesto a caminar a su lado. Mateo no solo ofrecía compañía, ofrecía una alianza silenciosa y poderosa, la certeza de que incluso frente al Consejo Galáctico, no tendría que enfrentarse sola a su destino. Mientras la luna artificial se elevaba sobre la academia, bañando la terraza en luz azul, Lyra sintió algo que nunca había experimentado, confianza. No en sí misma solamente, sino en que alguien más entendiera y aceptara su esencia, por peligrosa que fuera. La guerra por su libertad apenas comenzaba, pero ella ya sabía que no enfrentaría las amenazas sola. Los días en la Academia Galáctica se habían vuelto más tensos. Cada movimiento de Lyra era observado con cautela, cada sonrisa o gesto de relajación podía interpretarse como un riesgo. Sin embargo, Mateo permanecía a su lado, firme y constante, convirtiéndose en un refugio silencioso en medio de la presión del consejo y los rumores de los estudiantes. La cercanía entre ellos se volvía cada vez más evidente, aunque ninguno de los dos se atrevía a ponerle nombre a lo que sentían. Una tarde, mientras caminaban por los pasillos superiores, Lyra sintió que su energía vibraba de manera diferente. No era miedo, no era ansiedad, era emoción pura, mezcla de adrenalina y deseo de cercanía. Su corazón latía con fuerza, y los destellos azulados en sus manos se intensificaban apenas perceptibles. Mateo lo notó de inmediato y se acercó con una calma que contrastaba con la tormenta interna de Lyra. Lyra, dijo con voz baja, tocando suavemente su brazo. ¿Estás bien? Ella apartó la mirada, temiendo que la intensidad de su energía se descontrolara, pero no quería ocultarle lo que sentía. No sé si puedo controlarlo, susurró. A veces siento que todo se desborda dentro de mí. Mateo la sostuvo por los hombros, asegurándose de que sus ojos se encontraran. Entonces no lo enfrentes sola. Déjame quedarme a tu lado. El simple hecho de estar cerca de él calmó parte de su energía. Lyra respiró profundo, sintiendo como su aura azul empezaba a estabilizarse. Por primera vez, no solo estaba tranquila, estaba segura de que alguien podía comprenderla y aceptarla tal como era. Esa noche, la academia estaba en silencio. Los pasillos vacíos y la luz de los planetas cercanos iluminaban la terraza de observación estelar, donde Lyra y Mateo se encontraban. Lyra miraba el horizonte, dejando que su energía fluyera con suavidad, disfrutando de la sensación de libertad que solo Mateo podía ofrecerle. Si alguien nos ve así, dijo con voz baja, cargada de vulnerabilidad, dirán que estás loco. Mateo sonrió y se acercó más, dejando que sus frentes se rozaran. Si alguien nos ve así, respondió con serenidad, que miren. No me importa lo que digan. El contacto, la cercanía y la confianza provocaron un cambio sutil en Lyra. Su energía dejó de vibrar de manera errática y comenzó a resonar en armonía con la presencia de Mateo. Por primera vez, no sentía miedo de sí misma, sino una sensación de pertenencia y apoyo. Sin pensarlo, Lyra se acercó más, apoyando su frente contra la de Mateo. Sus respiraciones se mezclaron, y una corriente de calma y calor recorrió su cuerpo. Su energía brillante se convirtió en un reflejo de lo que sentía, intensa pero contenida, poderosa y hermosa, como una tormenta domada. Nunca había sentido esto, susurró, su voz casi quebrándose. Nunca había sentido que alguien,
pudiera estar aquí sin temerme. Yo tampoco, dijo Mateo. Pero no voy a huir. Estoy aquí, y no me moveré. El silencio que siguió fue profundo, lleno de significados no expresados, de emociones contenidas que ahora podían existir sin miedo. Lyra sintió que cada fibra de su ser se relajaba, y por primera vez en mucho tiempo, sonrió. No una sonrisa tímida o cautelosa, sino una sonrisa plena, como la de alguien que ha encontrado un lugar seguro. Durante horas, se quedaron en la terraza, hablando en susurros, compartiendo historias, sueños y secretos que no se habían atrevido a contar a nadie más. Cada palabra fortalecía el vínculo entre ellos, cada mirada silenciosa reforzaba la confianza y la intimidad que comenzaba a florecer. Pero incluso en ese momento de cercanía y calma, Lyra sabía que no podían bajar la guardia. El Consejo Galáctico continuaba observando, y cualquier señal de vulnerabilidad podía convertirse en un arma en su contra. Sin embargo, a su lado, Mateo se convirtió en su escudo y su ancla. Su presencia le demostraba que podía ser poderosa, que podía amar y ser amada, y que incluso frente a la vigilancia y los rumores, no tenía que enfrentarse sola al mundo. La noche terminó con la ciudad de luces metálicas extendiéndose bajo ellos, reflejando la calma de su conexión y la promesa silenciosa de que, aunque el universo los pusiera a prueba, podrían enfrentarlo juntos. Por primera vez, Lyra entendió que el amor y la fuerza no eran incompatibles, sino complementarios. Y que, con Mateo a su lado, podía desafiar cualquier amenaza que el Consejo o cualquier otro enemigo intentara imponerle. El amanecer llegó con una quietud engañosa. La luz artificial de la Academia Galáctica iluminaba los pasillos vacíos, y los sistemas de seguridad funcionaban con normalidad aparente. Nadie esperaba lo que estaba a punto de suceder. Lyra se encontraba en su habitación, practicando ejercicios de control energético bajo la supervisión discreta de Mateo. Sus manos brillaban con un azul tenue, y su respiración era lenta y concentrada. Mateo observaba cada movimiento, ajustando su posición para poder intervenir en caso de que algo saliera mal. La conexión entre ellos se había profundizado tanto que la energía de Lyra parecía responder a la mera presencia de Mateo. Sin embargo, un grupo de emisarios del Consejo Galáctico ya había llegado a la Academia sin ser detectados. Su intención no era advertir, ni guiar, ni observar. Era tomar control. Sus armas de contención y sus campos de restricción estaban diseñados para neutralizar a Lyra incluso si ésta intentaba resistirse. La traición estaba cuidadosamente planificada, y la sorpresa era su mayor ventaja. Los emisarios irrumpieron en la sala principal de la residencia real. Los campos de contención se activaron, atrapando a Lyra en un resplandor de luz brillante que drenaba parte de su energía. Su cuerpo se tensó, incapaz de liberarse del efecto de los dispositivos. Su respiración se volvió rápida, cada latido del corazón resonando con el peligro inminente. «Aléjense de ella», gritó Mateo, lanzándose a través del campo de contención. Sus manos rozaron las ondas de energía y sintió el ardor en la piel, pero no retrocedió. Su determinación era más fuerte que el miedo. «El defecto debe ser corregido», dijo uno de los emisarios del consejo con voz fría. «Incluso si su cuerpo no sobrevive». Lyra cerró los ojos, sintiendo que la desesperación se mezclaba con la furia. Cada palabra era un recordatorio de la injusticia que la rodeaba, de cómo aquellos que decían protegerla solo querían controlar su poder. Su energía azul comenzó a vibrar con fuerza, temblando en sus manos y en todo su cuerpo. El miedo se transformó en ira. «Si muero, no será obedeciendo», dijo con voz firme, cada palabra cargada de fuerza y desafío. Mateo no la soltó, no un instante. Sus ojos buscaron los de Lyra, y al encontrarlos, ella sintió algo que la estabilizó momentáneamente: confianza, apoyo, amor. La conexión que habían cultivado se convirtió en un ancla invisible que le permitió canalizar la energía sin perder el control total. La explosión de luz fue inmediata. Lyra concentró toda su fuerza en un solo punto, liberando una onda que desactivó los campos de contención y lanzó a los emisarios hacia atrás, sin causarles daño mortal, pero dejando claro que no podían subestimarla. Cada movimiento estaba acompañado por destellos azules que iluminaban la sala con intensidad casi cegadora. Mateo se lanzó a su lado, protegiéndola de los restos de energía que aún vibraban en el aire. Sus manos tocaron las de ella, guiando y estabilizando la corriente que aún amenazaba con desbordarse. Juntos, formaban un equilibrio que el consejo no había anticipado. «No dejaré que te rompan», dijo Mateo, su voz firme y llena de determinación. «No importa lo que intenten». Lyra asintió con la cabeza, dejando que su energía fluyera en sincronía con él. Por primera vez,
Comprendió que su poder no estaba solo en ella, sino en la alianza que había construido. Su energía ya no era impredecible. Era un arma, una protección, y una declaración de que no se doblegaría. Los emisarios, sorprendidos por la fuerza combinada de Lyra y Mateo, retrocedieron, reorganizándose mientras evaluaban cómo contenerlos nuevamente. Pero la determinación de ambos era palpable. El Consejo había subestimado algo fundamental, el vínculo entre dos seres dispuestos a enfrentar cualquier peligro juntos. Cuando la sala quedó en silencio, Lyra se dejó caer en los brazos de Mateo, exhausta pero triunfante. La luz azul que la rodeaba se disipó lentamente, dejando un rastro de calor y calma en el aire. Por primera vez, la princesa defectuosa no estaba sola frente a la traición y la amenaza. ¿Aún te quedarás?, preguntó Lyra, su voz apenas un susurro. Siempre, respondió Mateo, sosteniéndola con fuerza. Y ahora sabemos que podemos enfrentarlos juntos. En ese instante, algo cambió. La traición del Consejo había dejado claro que la lucha por la libertad de Lyra apenas comenzaba, y que cada paso que daban juntos sería un desafío. Pero también había algo más, una certeza silenciosa de que mientras se tuvieran el uno al otro, podían enfrentar cualquier intento de control, cualquier amenaza, y que su vínculo se había vuelto más fuerte que cualquier miedo impuesto por el poder del Consejo. La Academia Galáctica se convirtió en un campo de batalla. No había advertencias, no había posibilidad de negociación. Los emisarios del Consejo Galáctico habían decidido que Lyra debía ser neutralizada por completo, y la resistencia de la princesa y Mateo era la única barrera entre ellos y la destrucción total. Desde los pasillos metálicos hasta los laboratorios de energía, cada rincón estaba lleno de tensión. Campos de contención surgían automáticamente, naves de vigilancia sobrevolaban las áreas abiertas y soldados entrenados rodeaban cada entrada. Sin embargo, Lyra estaba lista. Su energía azul brillaba con intensidad casi cegadora, vibrando en cada fibra de su cuerpo. Ya no era la princesa temerosa que temblaba ante la mirada del Consejo. Ahora era un torbellino de poder contenido, preparado para luchar y sobrevivir. Mateo permanecía a su lado, su presencia era un ancla constante. Cada movimiento de Lyra estaba sincronizado con él, como si sus respiraciones y latidos se combinaran en un solo ritmo. Él no solo la protegía, guiaba su energía, amplificándola con cada contacto, cada mirada, cada palabra susurrada entre el rugido de la alarma y los sistemas de seguridad activados. Los emisarios irrumpieron por la entrada principal, activando sus armas de contención y disparando descargas diseñadas para neutralizar a Lyra. Pero la princesa no retrocedió. Su energía se expandió como un muro de luz azul, absorbiendo los ataques y devolviendo la fuerza con una precisión devastadora. Cada disparo que la alcanzaba rebotaba, desintegrando barreras y naves menores. Mateo se movía a su lado con agilidad sorprendente, esquivando escombros, cubriéndola y asegurándose de que ningún ataque la alcanzara directamente. «No está sola», gritó Mateo, mientras bloqueaba una descarga que se dirigía a Lyra con un movimiento rápido de sus brazos. «Estoy aquí contigo». Lyra sintió como su poder se amplificaba con esa certeza. Cada chispa azul se convirtió en un rayo controlado, cada destello en un golpe preciso. Los emisarios, sorprendidos, comenzaron a retroceder, reorganizando su ataque, pero sin comprender que la fuerza que enfrentaban no era solo la de Lyra, sino la de los dos trabajando como uno. La batalla se extendió por toda la academia. Lyra derribaba drones de vigilancia con ráfagas de energía concentrada, mientras Mateo derribaba a los soldados con movimientos rápidos y estratégicos. Cada uno complementaba al otro, la fuerza de ella encontraba dirección en él, y la precisión de él encontraba protección en ella. En un momento crítico, los emisarios activaron un campo de supresión masiva, un dispositivo que podía absorber y drenar la energía de Lyra en segundos. La luz azul de su cuerpo empezó a temblar, vibrando de manera incontrolable. Lyra sintió el miedo tocarla de nuevo, pero Mateo se adelantó, tomando sus manos y mirándola fijamente. «Confía en mí», dijo con voz firme y serena. Su presencia fue suficiente. Lyra respiró profundamente, concentrando su energía no solo en defensa, sino en control absoluto. La luz azul dejó de temblar, se expandió y golpeó el campo de supresión, destruyéndolo en un estallido de luz que hizo retroceder a todos los enemigos. Por primera vez, no solo sobrevivía, dominaba. Cuando el polvo comenzó a asentarse, la sala quedó en silencio. Los emisarios del Consejo, atónitos y derrotados, se retiraron. Las naves y sistemas de contención y vigilancia fueron destruidos o desactivados. Lyra, exhausta pero en pie, miró a su alrededor,
viendo la magnitud de lo que habían logrado. Mateo se acercó, envolviéndola con cuidado mientras su respiración se sincronizaba con la de ella. Lo logramos, dijo él suavemente. Pero esto solo es el comienzo. Lyra apoyó la frente contra la de Mateo, dejando que la calma la envolviera después del caos. Por primera vez, sentía que la guerra que había temido toda su vida podía librarse a su manera, junto a alguien que entendía su poder y compartía su voluntad de luchar. No estoy sola, murmuró. Nunca lo estaré. La ciudad de luces metálicas y los cielos de la academia reflejaban su victoria momentánea, pero también la promesa de que, mientras se tuvieran el uno al otro, podrían enfrentar cualquier amenaza. La princesa defectuosa ya no era temida por su poder, sino respetada por la fuerza de su espíritu y la alianza que había construido. Meses después de la batalla en la Academia Galáctica, la calma había regresado, pero la vida de Lyra nunca volvería a ser la misma. Las cicatrices del enfrentamiento con el Consejo Galáctico aún eran visibles en los corredores y laboratorios, recordatorios de la traición y del poder que había demostrado. Sin embargo, para Lyra, esos recuerdos ya no traían miedo, sino orgullo y certeza. Había superado lo que nadie creía posible, y lo había hecho junto a Mateo. El trono de la princesa estaba reclamado. Los líderes de las distintas colonias, testigos de su fuerza y valentía, habían reconocido que Lyra no era una amenaza, sino la líder que necesitaban. La proclamación como emperatriz fue un evento solemne, con luces resplandecientes y un coro de voces que celebraban su victoria. Sin embargo, lo que más le importaba a Lyra no era el reconocimiento de otros, sino la presencia de Mateo a su lado, firme y constante, sosteniendo su mano mientras cruzaban juntos la sala principal del palacio. Nunca pensé que podría llegar hasta aquí, susurró Lyra, sus ojos brillando de emoción y gratitud. Y tú estuviste conmigo todo el tiempo. Siempre, respondió Mateo. Y estaré contigo mientras lo necesites, no como protector, sino como tu igual. Por primera vez en su vida, Lyra sintió que no debía ocultar su poder ni sus emociones. Cada destello de energía azul que recorría su cuerpo era un recordatorio de lo que había superado y de la conexión profunda que compartía con Mateo. La fuerza que antes la había aislado ahora la hacía respetada y temida de una manera justa y poderosa. En los días siguientes, la vida en la Academia Galáctica cambió. Los estudiantes dejaron de susurrar sobre la princesa defectuosa y comenzaron a acercarse a ella con respeto y admiración. Los rumores se transformaron en historias de valentía y superación. Lyra enseñaba ahora a los jóvenes a controlar su energía, a aceptar sus diferencias y a encontrar fortaleza en aquello que otros podrían llamar debilidad. Mateo permanecía a su lado, participando en las lecciones y compartiendo su experiencia, convirtiéndose en un pilar silencioso pero fundamental. Una tarde, mientras caminaban por los jardines del palacio, Lyra se detuvo y miró el horizonte, donde el cielo de las colonias brillaba con luces de planetas lejanos. Su energía azul vibraba suavemente, reflejo de su calma interior. Mateo la tomó de la mano y la acercó a su pecho. Mira cómo todo esto ha cambiado, dijo él, señalando los jardines, los edificios y la luz que bañaba la ciudad. No solo tú cambiaste, Lyra. Todo cambió porque decidiste no dejar que el miedo te gobernara. Lyra apoyó su frente contra la de él, sonriendo con ternura. Y tú cambiaste conmigo, dijo. Me enseñaste que podía confiar, que no tenía que enfrentarme sola al mundo, que incluso mis defectos podían ser mi fuerza si alguien decidía quedarse. El sol artificial comenzaba a ponerse, bañando los jardines de tonos dorados y naranjas. Lyra sintió una tranquilidad que no había conocido en toda su vida, y por primera vez, no había sombra de duda ni temor. Su energía azul se reflejaba en los charcos de luz de los jardines, como un hilo que conectaba todo a su alrededor, demostrando que podía coexistir con fuerza y delicadeza al mismo tiempo. Mateo sonrió y la rodeó con sus brazos, sintiendo como su corazón se sincronizaba con el de ella. No había amenazas, no había juicios, no había miedo. Solo la certeza de que estaban juntos, y que juntos podían enfrentar cualquier desafío que el universo les presentara. Ahora lo sé, susurró Lyra, con los ojos brillando de felicidad. No soy defectuosa. Solo necesitaba que alguien se sentara a mi lado. Y yo siempre me sentaré, respondió Mateo, sonriendo. Por siempre. El horizonte brillaba, los jardines respiraban vida y la ciudad de la academia parecía vibrar con un nuevo ritmo. Lyra, la princesa que alguna vez fue considerada defectuosa, ahora era la emperatriz que guiaba con justicia y poder, y había encontrado en Mateo no solo un aliado, sino su amor verdadero. Mientras caminaban juntos hacia el palacio, rodeados de la luz azul de la energía de Lyra, ambos comprendieron algo profundo.
No importaba lo que el universo les pusiera enfrente, mientras se tuvieran el uno al otro, podrían transformar cualquier desafío en triunfo, cualquier miedo en fuerza, y cualquier soledad en compañía. La princesa y el humano habían cambiado su destino, y con ello, habían enseñado al universo que el verdadero poder no residía solo en la fuerza, sino en la confianza, el amor y la unión que surge cuando dos corazones deciden enfrentar todo juntos. Y así, con la ciudad iluminada a sus pies, la princesa defectuosa y el hombre que la eligió permanecieron juntos, felices, invencibles, y con la certeza de que su historia apenas comenzaba, pero siempre sería un triunfo de amor, valentía y libertad.